Hola, ¿qué tal amigos de Mate y Ciencia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video sobre introducción a los diagramas de Bode, lo cual tiene una relación con la transformada de Laplace, diagrama de Naisquick y el eje R, que es lugar geométrico de las raíces. Bien, para arrancar vamos a decir que en las ciencias nosotros siempre tenemos modelos físicos, o sea, tenemos los modelos matemáticos de sistemas físicos. Por ejemplo, en sistemas de control tenemos sistemas a lazo cerrado, controles P y D, proporcional integrador derivativo, lugar geométrico de las raíces, etc. Después, por ejemplo, en ingeniería mecánica tenemos todos los sistemas en movimiento, masa, amortiguador, resorte, cinemática y dinámica, cuerpos rígidos en rotación y oscilaciones. Después, por ejemplo, en ingeniería eléctrica y electrónica tenemos transformada de Laplace como método de resolución de ecuaciones diferenciales para hallar el comportamiento transitorio de circuitos en voltaje, corriente continua y corriente continua. Después tenemos la representación de relación entre salida y entrada de los circuitos, por ejemplo, los filtros pasivos y activos, también los amplificadores. Bueno, también para osciladores, para ver las condiciones de Barkhausen, vamos a tener una función de transferencia de Laplace y a los diagramas de Bode. Y también podemos analizar el comportamiento de frecuencia de los amplificadores y ver su estabilidad. ¿Por qué hablo de estabilidad? Bueno, porque un amplificador en cierta condición se puede convertir en un oscilador, que es la condición de Barkhausen, que en los amplificadores no los queremos y en los osciladores sí, esa inestabilidad. Bueno, todo esto que mencioné conlleva a, básicamente, funciones de transferencia de Laplace. Vamos a llamarlas f de S. S en realidad es una variable de una función compleja que equivale a j omega, ¿sí? Que parece medio abstracto, pero en la práctica se simplifica bastante. Cuestión, con todo esto, nosotros obtenemos una función de transferencia de Laplace, depende de la aplicación, y a esa función de transferencia de Laplace le podemos hacer operaciones, ¿no? Una puede ser un análisis de estabilidad con el método de Routh-Howitz. Después tenemos una representación del lugar geométrico de las raíces, el LGR, y eso hace falta un controlador o no, eso para el sistema de control. Esto también para el sistema de control, lo que es un análisis de respuesta a la función escalón, rampa e impulso, que nos puede conllevar un PID. Y ahí viene lo que a nosotros nos interesa, lo que vienen siendo los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode sí son dos, el de magnitud y el de fase, ¿ok? Se hacen en estas hojas que se llaman hojas semi-logarítmicas. Acá tenemos una escala horizontal, una escala vertical lineal, ven que las rayitas van así, y acá tenemos una escala horizontal donde ven que las rayitas son logarítmicas. ¿Qué quiere decir? Que un valor es 10 veces más grande que el anterior. Por ejemplo, si yo agarro este 2, por ejemplo, yo elijo que este 1, o en cualquier lado, digo, esto para mí, a ver, por ejemplo acá, esto para mí vale 1000. Bueno, entonces, la próxima rayita vale 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000. Entonces, como decía, yo tengo acá este 1, la próxima rayita en realidad es como que sería esa, como en esta escala equivale esta con esta. Y en el medio tengo todos esos valores y tengo un valor 10 veces más grande que el anterior. ¿Por qué es así? Porque cuando uno hace en electrónica un barrido en frecuencia de un sistema, necesita un amplio margen de frecuencia. Por ende, para hacer frecuencias muy grandes, no alcanzaría la hoja. Por eso es que se reduce así. Todo lo que son estas hojas, en el momento que se van a utilizar, se pone la escala que uno necesita. A veces te alcanza y a veces no. Pero la ventaja de esto es que si yo tengo otra hoja, por cómo funciona Bode básicamente, yo la puedo pegar. O sea, si no me alcanza, agarro otra hoja, hay que cortar en el borde obviamente todo para que coincida, y la pongo así, o también la puedo poner así, y continúo dibujando. Bien. Si en una hoja me entran los dos, el de fase y el de magnitud, de 10. Si no, bueno, hay que hacer 2 hojas o más si hace falta, pero básicamente es así. Para explicar cómo va a quedar esto, tengo que explicar otra cosa. Y un detalle es que el gráfico de magnitud y de fase se simplifican en uno solo, que no lo vamos a ver acá, que es el diagrama de Naisquick. ¿Por qué no interesa mucho esto en electrónica, aunque sí se usa? Porque es muy difícil de hacerlo y de analizarlo. En cambio, con magnitud y fase por separado, tenemos visualmente cosas del circuito más visualmente, cuando quede el gráfico es más fácil de interpretarlo. A eso voy. Bueno, entonces, antes de hacer esto vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en Google si uno pone diagrama de Bode, magnitud y fase para un filtro pasado abajo, sale esta imagen. Nosotros lo vamos a aprender a hacer, ¿ok?
Bueno, entonces, me refería a un ejemplo no numérico, sino ver cómo queda el gráfico para que uno no esté tan perdido, digamos, básicamente. ¿Ok? Bueno, ¿esto en electrónica para qué sirve? Bueno, pues sirve como básicamente de todo lo que mencioné. Básicamente para ver los filtros activos y pasivos, los amplificadores y los osciladores. Esto que mencioné al principio, transformar el Laplace como método de resolución para circuitos en régimen transitorio en corriente continua. Ahí la transformada de Laplace es una herramienta de resolución de ecuaciones diferenciales. No es algo que nos va a dar una función de transferencia, como si estos casos, para hacer el diagrama de Bode y analizar lo que nos haga falta. ¿Ok? Quedo de eso como adelanto, pues si no, es como que uno medio se pierde. Bueno, entonces, los diagramas de Bode para electrónica. Bueno, como recién mencioné, uno puede tener transformada de Laplace, una función de transferencia, y hacerle el diagrama de Bode que se hace en base a la función de transferencia. La otra opción, que es una cosa empírica, digamos, es la siguiente. Bueno, lo que es diagrama de Bode para electrónica, tenemos lo que viene siendo un barrido en frecuencia, o sea, vamos a tener un circuito, si tiene alimentaciones porque es un circuito activo, si no puede ser pasivo, como una red RC, por ejemplo, o RLC. Entonces, se analiza con tensiones esto. Entonces, vamos a aplicar una señal de entrada, un voltaje de corriente alterna, un voltaje de tensión alterna, perdón. Hay una salida, la cual puede tener una carga o no, depende del circuito. Podemos analizar los dos, no hay problema. Y una tensión VO de salida. Entonces, ¿el experimento en qué consiste? Uno va a tener un voltaje fijo, por ejemplo, 1 milivolt, 1 volt, lo que uno quiera, mientras no queme esto, ¿no? Ese voltaje es fijo y va a ser de frecuencia variable. Entonces, para distintas frecuencias, uno tiene que ir midiendo la salida. ¿Ok? Entonces, en forma teórica, lo ideal sería de 0 a infinito. Pero en la práctica, ¿qué barrido en frecuencia nos interesa? De F1 a F2. O sea, van a ser dos frecuencias de interés nuestro para el circuito. Y en la práctica, a su vez, hay que ver si nos da a nosotros el generador de señales que tengamos para hacer esto, ¿no? Es otra cosa también, los dispositivos de medición. Entonces, uno va a tener una tabla. Va a tener frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia enésima, voltaje de salida, se supone que conozco el voltaje de entrada, que lo fijé, como decía antes, y un desfasaje. Entonces, ¿cómo haría con este método empírico, en vez de usar transformada de Laplace, cómo haría para hacer los diagramas de Bode? Bien, yo tendría acá, en esta hoja tendría el eje de magnitud y el eje de frecuencia, que puede ser en Hertz, o también normalmente se puede usar en radianes, o sea, 2pi por F. 2pi por la frecuencia. ¿Por qué? Porque por lo general en electrónica se trabaja así, aparte es más, el software MATLAB por defecto te lo hace así. El software MATLAB, que lo tengo acá anotado, es lo que se usa para ver los diagramas de Bode. Bien, entonces, ¿cómo se construye el Bode de magnitud? Como decíamos, acá abajo, el valor, la variable independiente, que es la frecuencia. Es 20 logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. O sea, yo conozco este valor, voy sacando estos valores, y según el valor que me dé, tengo que hacer esta cuenta para cada una de las frecuencias. ¿Ok? Tengo que hacer esto, y por cada valor voy trazando la curva acá. O sea, este valor nos da en dB. Entonces, supongamos que esta es mi hoja. Yo digo, bueno, en medio de mi hoja es los 0 dB. Entonces, si me da, no sé, menos 5 dB, tengo que bajar la escala que yo ya he puesto acá a la frecuencia correspondiente. Obviamente esto es larguísimo. Y si fuera una red pasiva, un filtro pasivo, o sea, con RLC, podría hacerlo analíticamente suponiendo los componentes ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que agarro, calculo a mano corrientes y tensiones para distintas frecuencias. Uno sabe que la reactancia inductiva y la capacitiva dependen de la frecuencia. 2πfL o 1 sobre 2πfc, y lo voy calculando, cosa que no es práctico, pero bueno, también se podría hacer. Ya cuando es algo activo que no conozco el comportamiento, no, hay que hacer esto, con los osciloscopios, ¿no? Bueno, sigamos, entonces, y el desfasaje, o sea, yo metí una señal, me salió una cierta tensión que la voy a comparar con la de entrada, que la voy a hacer fija, como decía, pero a su vez voy a tener un desfasaje, entonces yo pongo dos osciloscopios, una entrada y una salida, y además de medir las tensiones, puedo medir el desfasaje. Entonces, ¿para qué me sirve el desfasaje? Para hacer el Bode de fase. Voy a agarrar esto, trazo el mismo eje de frecuencias, en lo posible elijo los mismos valores que elegí en el diagrama de fase para después poner uno abajo del otro y ver cosas que pueden ser interés, por ejemplo un oscilador. Y acá en este eje, bueno, si elijo que este es 0 grados, bueno, pondré las escalas, ¿sí? Voy poniendo todas. Por lo general se usa a 45 grados. Y en dB se usa a 20 dB por lo general. Un detalle importante a darse cuenta es
que hay sistemas pasivos que tienen resonancia, es decir, que la tensión de salida puede ser igual o mayor que la de entrada, y los activos que, bueno, obviamente siempre la salida está mayor que la entrada, como un amplificador. En ese caso, nosotros siempre vamos a tener todo lo que es ganancia en tensiones, ojo, va a estar por encima de los 0 dB, y lo que es atenuación, o sea, menos salida que entrada, va a estar por debajo. Entonces ahí viene una consideración importante a nivel mundial, que es decir, que cuando una señal eléctrica se atenuó. Se atenuó cuando bajó 3 dB. ¿Qué quiere decir esto? Ahí vamos. Yo tengo VO sobre BI. Supongamos que BI vale 1, ¿no? Y VO vale 0,7, es un valor particular. 0,7 sobre 1, 0,7. 20 logaritmo 0,7 me da menos 3 dB. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que esto sea 0,7 y esto 1. Quiere decir que se atenuó un 30% o que sigue presente un 70%. Ese valor, VO sobre B igual a 0,7, si uno hace esta cuenta, como decía, le da menos 3 dB. Entonces, esto menos 3 dB significa que la señal se atenuó. ¿Qué es un filtro pasabajo, por ejemplo? Vengo con un barrido en frecuencia, o sea, yo vengo así en el bode, que acá está. Vengo por 0 dB, porque un filtro, un RC, por ejemplo, no tiene resonancia porque no tiene bobina y capacitor. Tiene resistor y capacitor solamente, entonces no tiene resonancia, viene por acá. Y cuando llega a la frecuencia de 1 sobre 2 pi RC, va a bajar. En esa frecuencia va a bajar a 3 dB, si uno hace la prueba y todo. Y el diagrama de fase es muy medio que en electrónica, salvo para osciladores, no se mira mucho. Pero bueno, viene así. Un valor 10 veces anterior de la frecuencia de corte, que se dice una década antes, baja con una pendiente de menos 45 grados por década. Y después pasa a ser, sigue derecho por menos 90 grados. A partir de 10 veces el valor de la frecuencia de corte. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, esto creo que es un filtro, supuestamente es un filtro pasabajo. Ahí viene, o sea, viene así, ahí baja, entonces ahí se atenuó, ¿ok? Bueno, ¿cómo continuaríamos? Espero que no haber mareado, básicamente. ¿Qué nos interesa aprender? Lo más importante para aprender a hacer todo es saber hacer los diagramas de bode a partir de una FD, o sea, una función de transferencia. Que esto es general, o sea, aplica para todas las ramas que están acá. Después, particularmente para electrónica, nos interesa hacer un armado de una función de transferencia a partir de un circuito, que ahora voy a dar un ejemplito. Que puede ser pasivo, como filtros, o activos, como puede ser filtros y amplificadores. Y después al revés, a partir de una función de transferencia, armar un circuito. Que eso pasa, por ejemplo, en la teoría de filtros modernos como Butterworth y Chebyshev. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, recordando algunas cosas matemáticas. Bueno, las funciones de transferencia de Laplace se componen de los siguientes elementos. O por lo menos así tiene que poder expresarse para poder hacer el diagrama de bode. Tiene que tener una constante mayor que 0, 0,1, 0,2, 10, 20, 6, lo que sea. Una constante, ¿sí? Pero mayor que 0. Después tenemos que tener lo que viene siendo, tenemos la posibilidad de tener ceros en el origen, que viene siendo una parte del numerador, ceros comunes en algún valor de frecuencia, ceros complejos conjugados, y lo que viene siendo la parte de abajo, podemos tener los polos en el origen, los polos normales en algún valor de frecuencia, y los polos complejos conjugados. Fíjense que los polos complejos, ¿cómo se escribe? Una constante, bueno, acá, después tenemos el 0 en el origen. ¿Por qué dice la n? Pues puede ser de distinto orden, puedo tener un 0 en el origen o 2. Si tengo 2, sería s por s, que viene siendo s al cuadrado. Lo mismo los polos, nada más que están abajo. S a la n puede ser s a la 1, s a la 2, s a la 3. Lo mismo tanto los ceros como los polos convencionales. La expresión es s sobre algún número más 1, y eso puede estar elevado a la 1, o sea, a la nada, o estar al cuadrado, significa que tiene orden 2, por ejemplo, o al cubo, o lo que sea. Y lo que vienen los polos complejos conjugados tienen que poder expresarse de esta forma. Es un polinomio de grado 2, donde el coeficiente principal, o sea, el a, el b y el c, ¿no? El a vale 1, o sea, está como normalizado. Después tenemos s por b más c. Por lo general, todo lo que es electrónica termina quedando así, tiene que quedar así. Por lo general, este término aparece cuando hay capacitor e inductor, y bueno, es el polo complejo conjugado. Por lo general, es más, un circuito LC ya aparece uno de este tipo. Bueno, estoy un poco haciendo lío, pero bueno, matemáticamente es así, no hay otra forma. Cuando uno ve un ejemplo es más fácil. Acá tengo un ejemplo de función de transferencia, ¿no?
F igual a 6, o sea, una constante. 0,1, una constante chica. 6 por S, o sea, una constante y un 0 en el origen. 0,1 por S lo mismo. 6 por S al cubo, una constante y 3 ceros en el origen, o un 0 de orden 3. Así lo mismo con el 0,1. Después, por ejemplo, no sé, 6 sobre S, o sea, una constante dividido de S me da una constante y un 0, un polo en el origen. Acá, por ejemplo, 6 por S sobre 1000 más 1 sería una constante, un 0 en 1000 radianes sobre segundo. Después, por ejemplo, a ver miren, 6 por 5, esto que está acá, tenemos un 0 en 1000 radianes sobre segundo de orden 2, un polo de orden, un 0 en el origen de orden 3 y una constante. Bueno, acá tenemos, no sé, por ejemplo, una constante, un 0 en 1000 radianes sobre segundo de orden 2 y un polo en el origen de orden 2. Fíjense que por qué queda la S solita, porque si es en el origen, la frecuencia 0, queda S sobre 0 más... es como decir S sobre 0 más 1, pero bueno, no es exactamente igual, sino que es la S sola, ¿ok? Bien, ¿qué más? Bueno, vamos a recordar esto para electrónica. El resistor es resistor, la bobina o inductancia es S por L, esto es J omega, o sea, esto como la reactancia inductiva, que es 2pi FL con la J delante, por eso J omega pasa a ser L. Y el capacitor, esto es una C, es 1 sobre SC. Y acá hay un detalle. Si uno agarra esta expresión que tengo acá, 1 sobre J 2pi FC, la multiplica por menos J arriba y abajo, como cuando trabajamos con números complejos, termina llegando a esta expresión, a menos J 1 sobre 2pi FC, que esto es lo que se usa cuando uno calcula un circuito RLC, corrientes y voltaje, por ejemplo. Entonces lo que quiero decir es que esta expresión, que es la que más se suele conocer, es equivalente a esta. Fíjense que J 2pi F, o sea 2pi F es omega, J omega es S. Por eso es que en capacitor no lleva signo menos acá, 1 sobre SC. No lleva esto en transformada de Laplace, porque esta expresión equivale a esta, que sí equivale a esta con signo menos por la J arriba, ¿ok? Se usa así, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Miren que es sencillito, qué lindo que está. Tengo un voltaje de entrada de corriente alterna, dos resistores en serie y considero la salida mía en el resistor 2. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de salida? Vale, tenemos que VO es igual al voltaje de entrada dividido R1 R2 porque me da la corriente que pasa por acá y ahora multiplico por R2 y me hace voltaje. Por lo tanto, paso VI dividiendo, me queda VO sobre VI, que ya me sirve para hacer el GODE, es R2 sobre R1 más R2. Si nos fijamos, esto es una constante, porque no depende de la frecuencia como si depende la bobina y el capacitor. O sea, como la SJ omega depende de la frecuencia y acá también. Entonces, por ende, un circuito, un divisor resistivo, tenga serie o paralelo, lo que fuera, siempre la función de transferencia es una constante, ¿sí? Fíjense que, un valor dividido un valor más otro va a dar más chico. Por ende, esta acá va a ser menor que 1. Por lo tanto, el diagrama de Bode, en lo que viene siendo magnitud, sería, si esto es el 0 de B, todo el barrido en frecuencia va a ser una línea constante. ¿En qué valor? En el valor 20 logaritmo de esta cuentita, que depende del valor que yo le ponga ahí. En fase, yo sé que un resistor no desfasa, por lo tanto, tengo 0 grados y también va a ser una línea continua. Pero cuando tengo capacitores e inductores, ya ahí se complica un poco ver la fase así a simple vista. Hay que hacer todo un poco más de laburo. O bien saber la teoría de los diagramas de Bode. ¿En qué sentido? En que ahora hay una parte importante, que es esto. Que cada elemento de esta función, cada elemento de la transformada de Laplace, de la función, tiene una respuesta parcial, tanto en el bode de magnitud como en el bode de fase, que eso es lo que vamos a aprender en el próximo video. Bueno, en el bode final se realiza sumando las respuestas parciales y se trabaja con aportes dependientes para dicha suma. O sea, cada uno de estos elementos aporta un cierto gráfico con una cierta pendiente, inclinación de recta, digamos, y después se van a sumar esas pendientes. Con un ejemplo después va a quedar más claro. Bien, ¿qué más me queda? Bueno, que como decía, a veces, cuando uno tiene un circuito hay que llevarlo a esta expresión. Vamos a ver ahora un ejemplo. Recordad que ceros y polos se cancelan. Si tengo, por ejemplo, S a la algo sobre S a la algo, en alguna expresión,
tengo que ver si las puedo cancelar. O sea, si tengo un 0 en el origen y un polo abajo, depende del orden, quedan. Por ejemplo, si tengo S a la 5 sobre S a la 3, esto es S a la 2. Queda, o sea, un 0 de orden 5 con un polo de orden 3 queda un 0 de orden 2. Después si tengo al revés, un 0 de orden 3 y un polo de orden 5, es 3 menos 5 menos 2, x a la menos 2 es 1 sobre x cuadrado. Entonces esto sería esto equivale a un polo de orden 2. Bueno, acá tengo una chanchada, disculpen la hoja, no pude pasarlo a la PC. Acá tenemos un ejemplo de un filtro pasabajo RC. Acá tengo un apunte que también lo voy a subir, que tengo un montón de tipos de filtros, pero este es el más básico para entender y simple. Por ejemplo, RC, tengo un voltaje de entrada, voltaje de salida. ¿Cómo planteo? Bueno, va a ser, la salida que va a ser la entrada dividido esta serie, que es R más, o sea, esta impedancia se representa como R más 1 sobre SC en Laplace. Y eso hay que multiplicarlo por 1 sobre SC. Como si fuera un divisor resistivo, pero en vez de poner R tengo SC porque un capacitor. Hasta ahí entendemos. Ahora todo lo demás matemática. Entonces, ahora viene la parte complicada. Bueno, ¿qué se hace acá? Acá hacemos un denominador común SC. Entonces, todo sobre SC me queda SC dividido 1 SC por R, SC por R. Entonces, R, SC. SC dividido SC por 1, 1. Entonces queda más 1. Ahora, este SC se cancela con este. Entonces me queda 1 sobre RSC más 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? RSC, viene un truco matemático, es lo mismo que S sobre 1 sobre RC. ¿Ok? Acá está la propiedad matemática. Por lo tanto, esta expresión se transforma en esta. 1 sobre S sobre 1 sobre RC más 1. ¿Y esto qué se parece? A la función de Laplace, donde la constante vale 1 y tengo un polo de orden 1 en el valor de esta frecuencia, ¿sí? Lo que está abajo de la S de la frecuencia, 1 sobre RC. O sea que voy a tener este gráfico que estaba mostrando acá. Este que está ahí, ¿ok? Entonces depende de los valores de R y C elegidos, puedo elegir el par que yo quiera, mira, tengo los valores comerciales, voy a hacer la frecuencia de corte de mi filtro, ¿está bien? A ver, acá tengo alguno un poco más simple, a ver. Bueno, no, lo voy a mostrar nomás. Por ejemplo, el LR es un filtro pasabajo, ¿sí? Pero cambia un poco, por ejemplo, nos queda, perdón, acá, en vez de ser S sobre 1 sobre RC, el valor de la frecuencia de corte es R sobre L. Después, ya que estoy los muestro, tengo acá un pasa alto RC, ¿sí? Si uno plantea la función de transferencia, llega a, ahí lo voy a buscar, acá, llega a esto, R por C por S, y la frecuencia del polo es esta. O sea, tengo el mismo polo que antes, pero la constante en vez de ser 1 es RC, y además tengo un 0 en el origen. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo sé que un filtro pasa alto tiene que hacer esto. Tiene que no dejar pasar nada abajo y dejar pasar arriba. Pero como es un filtro pasivo y no tiene ganancia, por lo tanto,